Buenos días, compañeros y profesores. Mi nombre es Rogelio Mejía Moreno, soy médico residente de primer año en la especialidad de anestesiología en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza y continuando con el temario de R1. El día de hoy vamos a ver las técnicas anestésicas, lo que es la anestesia general balanceada y la anestesia inhalatoria. La anestesia general balanceada es la más común de las estrategias de control usadas en anestesia, a cual toma ventaja de las características farmacológicas de distintas drogas para crear un estado anestésico. En la anestesia general balanceada se utilizan dosis de fármacos menores a que si se utilizaran aisladamente, disminuyendo como tal la probabilidad de aparición de sus efectos no deseados. La anestesia general es un estado reversible inducido por fármacos que consiste en inconsciencia, amnesia, analgesia e inmovilidad con mantenimiento de la estabilidad fisiológica. La práctica actual de la anestesia general balanceada se basa en un fármaco hipnótico como el propofol o en un gas inhalado como los halogenados para mantener la inconsciencia. Para la relajación muscular se utilizan fármacos como los curares que ejercen un bloqueo neuromuscular, aunque para el mantenimiento de esto también el propofol y los agentes inhalados igual contribuyen a la relajación. A la fecha, la anestesia general balanceada ha basado la analgesia en opioides de casi forma completa, ya sea en administración en bolo o en infusión continua, ya sea de forma transoperatoria o postoperatoria. Es por eso que en los fármacos tales como la hipnosis tenemos el propofol, la ketamina, el letomirato, incluso los anestésicos inhalados. En cuanto a la movilidad, pues ya vimos que los curales, halogenados y el propofol nos van a servir. En la amnesia, tanto algunas benzodiazepinas como el midazolam o los hipnóticos con propofol también nos pueden dar este beneficio. Y la analgesia, opioides o incluso ya en la actualidad las técnicas que se manejan como libres de opioides que pueden utilizar dexmedetomidina o algunos coadyuvantes como el magnesio. El progreso de la sedación a la anestesia general es un continuo más que una serie de fases con distinción entre ellas. La sedación más ligera con ansiólisis y analgesia es el plano más externo en la cual hay respuesta a las órdenes verbales, hay ventilación espontánea con buenos volúmenes y con la función cardiovascular preservada. En la sedación moderada, también llamada sedación consciente, se presenta un mayor estado de inconsciencia y sedación en los cuales el paciente permanece reactivo la voz y con una respiración adecuada, aunque puede existir una disminución en la tensión arterial. La sedación profunda como tal ya es un estado en donde el paciente ya no responde a las órdenes verbales, donde puede haber compromiso ventilatorio y cardiovascular, pero con el paciente aún teniendo respuestas a estímulos nociceptivos, hasta que llegamos finalmente a la anestesia general, en donde hablamos de un paciente el cual ya no despierta ante la estimulación, incluso la estimulación nociceptiva o dolorosa, en donde usualmente se requiere una intervención para mantener la vía aérea, la ventilación espontánea, y si es que todavía existe, es inadecuado usualmente con una frecuencia respiratoria muy baja o este, con volúmenes inspiratorios muy bajos, y la función cardiovascular puede o puede no estar comprometida. Entonces, vemos que en la anestesia general, en donde el paciente ya no responde al estímulo nociceptivo quirúrgico, se consideraría como tal el estadio 3 de estos estadios de los niveles de la anestesia. Vemos que el primero es un estado analgésico, donde el paciente está consciente, es racional y solamente tiene un decremento de la, este, de la percepción al dolor. Pero ya después en el segundo estadio nos vamos a encontrar un paciente, usualmente en un estado que se parecía al delirium, que será reconocido como un paciente como tal inconsciente, pero con respuestas reflejas. Tal vez se encuentra una respiración irregular y con apneas frecuentes. En el estadio 3, que ya sería el estadio de anestesia, tenemos un nivel de anestesia quirúrgica con gran relajación muscular, de modo que no hay protección de la vía aérea. El plano más profundo de anestesia sería el cuarto, en donde existe ya una depresión medular que conlleva a la abolición de los centros respiratorios y cardiovasculares.
Dentro del plano anestésico tendremos los signos de Guedel que clásicamente nos han determinado en qué plano se encuentra el paciente. En el nivel 1 tenemos que existe una analgesia relativa y se suele encontrar usando solamente, por ejemplo, un óxido nitroso en 50% de oxígeno. Dentro del estadio 2 tenemos una excitación que se suele notar más en una inducción inhalada porque en la endovenosa difícilmente se ve. Aquí habrá una respiración errática, apneas y la posibilidad de un laringoespasmo debido a que aún se conservan los reflejos orofaringeos. El reflejo del pestañeo ya está inhibido, sin embargo todavía existe resistencia para la apertura de los párpados de una forma manual. En el estadio 3 tenemos el nivel de anestesia quirúrgica como ya lo habíamos visto en la tabla anterior, pero en esta tabla, gracias a Gedel, vemos que se divide en tres planos, los cuales son dependientes totalmente de la concentración de la dosis del anestésico que nosotros administramos, ya sea inhalado o endovenoso. Al inicio, aunque sea principalmente en el inhalado. Al inicio, en el plano 1, vamos a ver que hay abolición de los reflejos respiratorios. En todos son las pupilas centrales que gradualmente van a aumentar junto a la profundidad anestésica. Vamos a ver que todavía existe lagrimación en los pacientes en los planos superiores, ya sea el 1 o el 2. Sin embargo, en el tercero e incluso en el cuarto, este lagrimeo ya se ve inhibido. Además, esto nos demuestra que hubo una ausencia de anticolinérgicos durante la premedicación. En el estadio 4 hay una pérdida completa de la respiración, así como falla circulatoria, y por lo tanto no se debe permitir que el paciente alcance este estadio. Como tal, vamos a ver que la anestesia general se va a dividir en tres fases con sus principales características cada una. En la inducción vamos a ver que aquí se deberán de cumplir los objetivos de hipnosis, analgesia y relajación muscular. En la hipnosis se utilizarán anestésicos endovenosos o inhalados y aunque generalmente se utiliza una inducción endovenosa, pues es más confortable para el paciente. Con excepción del sevoflurano, el resto de los agentes inhalados pueden generar irritación bronquial y causar un laringo o un broncoespasmo. La mayoría de los fármacos inductores son cardiodepresores, aunque hay unos como la etomidad y la ketamina que permiten cierta estabilidad hemodinámica con determinadas características que ya hemos visto. Para la analgesia se van a utilizar opiáceos de gran potencia, como lo son los opiáceos mayores. Al proporcionar gran estabilidad hemodinámica, se puede utilizar en perfusión continua incluso, lo que los hace muy manejables clínicamente. Se suelen utilizar opiáceos como la morfina, el fentanilo, sulfentanilo, afentanilo y remifentanilo. Estos van a producir algo de sedación y depresión respiratoria como consecuencia de la disminución de la ventilación alveolar. Del mismo modo también van a aumentar la presión de dióxido de carbono y disminuirán el pH, así como la presión de oxígeno. En cuanto al uso de relajantes musculares, se plantea siempre que se requiera una intubación traqueal debido a que los tejidos de esa zona son muy reactivos. Además, algunas cirugías requieren la relajación del tejido muscular para su realización, como suelen ser las abdominales. Se suelen utilizar tanto relajantes despolarizantes como la succinilcolina, aunque su uso actual de esta se reduce solamente a la secuencia de intubación rápida. Más comúnmente utilizados son los relajantes musculares no despolarizantes como el pancuronio, becuronio o rocuronio que componen el grupo de los esteroideos, así como el atracurio, isotracurio y mibacurio que forman el de las benzil-lisoquinolinas. Ellos se diferenciarán principalmente en su metabolismo, pues los primeros, los esteroideos, requieren del metabolismo hepático, mientras que los segundos van a responder sobre todo a condiciones físicas como lo son la disminución del pH y el aumento de la temperatura. De ellos, el rocuronio es el más recomendado para una secuencia de intubación rápida. En cuanto al mantenimiento, pues la situación anestésica conseguida tras la inducción
deben mantenerse tanto tiempo como dure la situación que lo ha requerido, o sea, la cirugía. Esto se consigue a través usualmente de los mismos fármacos que generaron la inducción, pero se manejan a menores dosis y por tiempos más prolongados. Para ello se pueden utilizar vaporizadores como lo son para los anestésicos inhalados o sistemas de perfusión continua, incluso bolos para los endovenosos. En cuanto a la inmersión, vamos a ver que al cesar la administración del hipnótico, se volverá al estado de vigilia, dependiendo de las características farmacológicas de la droga utilizada. En cuanto a la analgesia, será importante que el paciente cuente con un buen control del dolor al despertar, pero evitando que esto prolongue la sedación y la depresión respiratoria, sobre todo con el uso de los opiáceos. En casos necesarios se pueden utilizar reversores de ellos, como lo son naloxona, pero esto, sin embargo, nos va a generar una estimulación simpática rápida con una brusca aparición de dolor, con taquicardia, irritabilidad ventricular, hipertensión e incluso edema pulmonar. La relajación muscular es otro aspecto muy importante a tener en cuenta durante la inmersión, pues es prioritario que el paciente se encuentre libre de relajación muscular al despertar y quitar el apoyo ventilatorio. En caso necesario, se puede dar reversión de los relajantes musculares utilizando fármacos como la piridostigmina, la enostigmina, en caso de bloqueos residuales leves, ya sea con curares despolarizantes o no despolarizantes, o cuando se utilizan solamente no despolarizantes, principalmente o más bien únicamente esteroideos, se pueden utilizar su Gamadex para realizar las reversiones, los cuales incluso pueden ser de forma inmediata, pues su respuesta es dosis dependiente. Sin embargo, su alto precio y difícil accesibilidad lo vuelve poco apto para un uso de rutina. En cuanto a la anestesia inhalada, vamos a ver que el uso del gas nos puede apoyar tanto en lo que es la inducción como lo que es el mantenimiento de la anestesia. En algunos pacientes esa será la opción adecuada. ¿Cuáles van a ser estos? Pues la inducción inhalada suele ser la preferida en pacientes pediátricos, aunque algunos pacientes adultos con ciertas patologías donde se prefiere que el paciente mantenga una ventilación espontánea también son útiles. A comparación de la inducción IV, la inducción inhalada suele tomar mayor tiempo, por lo que no puede utilizarse como parte de la secuencia rápida de intubación. Las ventajas de una inducción inhalada incluyen una excelente broncodilatación, una disminución del tono muscular dosis dependiente y disminución del consumo cerebral de oxígeno. Entre sus ventajas, sin embargo, está que se genera una depresión respiratoria, una vasodilatación sistémica y un decremento de la tensión arterial, la cual es dosis dependiente, además de que siempre está la posibilidad del desarrollo de una hipertermia maligna. En cuanto a los gases que se suelen utilizar, vamos a ver que el sevoflurano es el agente inhalado utilizado en la anestesia inhalada, con muchas características. Muestra el gas a una concentración mayor al 4%, puede haber pérdida de la conciencia hasta en 60 segundos. Tiene mínimo olor, no es irritante y es un gran broncodilatador. Cuando se utiliza sevoflurano para el mantenimiento de la anestesia, cuenta con la ventaja de que es el ideal para procedimientos que durarán 2 horas o menos debido a su baja solubilidad en sangre y que generará los cambios más rápidos durante la anestesia, así como lo será también una inmersión veloz. Una desventaja de su uso es su alto costo. En cuanto al lutano, pues este es un gas levemente acre con solamente una limitada irritabilidad. Sin embargo, actualmente se encuentra en desuso por su alta posibilidad de inducir una hepatitis fulminante. Tiene la mayor latencia debido a su alta solubilidad en sangre, además de otras desventajas como son una gran depresión miocárdica, así como el riesgo de arritmias debido a la sensibilización del miocardio a las catecolaminas. Su uso para el mantenimiento de la anestesia
ha sido restringido debido al alto riesgo de hepatotoxicidad, como ya lo había mencionado. Por lo tanto, se ha eliminado en muchos países, sobre todo para pacientes pediátricos. Debido a su alta solubilidad en sangre, la emergencia del paciente suele ser prolongada. Entre sus ventajas estaban pues una gran potencia, a un bajo costo, una acción broncodilatadora y pues el desflurano no se suele utilizar como tal para la inducción anestésica debido a que es un gas muy irritante a las altas concentraciones que se necesitan para inducción. Sin embargo, vamos a ver que para el mantenimiento es muy útil. Además, puede causar una estimulación simpática, la cual va a estar asociada a taquicardia y aumento de la tensión arterial. Para mantenimiento, debido a que tiene la menor solubilidad de todos los agentes inhalados, va a significar una muy alta captación y un rápido despertar con muy poca acumulación de tejidos. Va a estar recomendado como tal para pacientes ancianos, para pacientes obesos mórbidos o con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Como tal, como desventaja, vamos a ver que también lo es su alto costo y que puede tener una gran, o puede más bien generar una gran irritabilidad de la vía aérea. En cuanto al isoflurano, vamos a ver que este es el más potente de todos los anestésicos volátiles y aunque es ligeramente irritante, va a tener una latencia más prolongada. Por lo tanto, también la inmersión va a tardar un rato. Esto en comparación con el sevoflurano. Para el mantenimiento, este suele ser utilizado para mantener la anestesia para las cirugías largas y pues es más potente que el sevoflurano y el desflurano. Entre sus desventajas va a estar la latencia mayor que con estos dos, por lo que la inmersión también puede tomar mucho más tiempo, así que como que puede generar irritación de la vía aérea. Tenemos finalmente que el óxido nitroso es un gas muy irritante para la vía aérea o que usualmente se utiliza como adyuvante durante la inducción junto con otro gas al disminuir la latencia si se administra con el otro agente anestésico de al lado debido al fenómeno llamado de segundo gas. Se debe de evitar el uso de óxido nitroso en pacientes con disfunción intestinal, con aumento de la presión en el oído medio, con neumotórax, neumoperitoneo, neumoencéfalo, gas intraocular o embolismo aéreo. De igual modo, debe evitarse en pacientes con cardiopatía, hipertensión pulmonar, debido a que causa depresión miocárdica y una estimulación en las resistencias vasculares pulmonares. Bueno, eso es como tal todo de la anestesia general balanceada y anestésicos inhalados. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.